Amigos, pues Donald Trump está dejando claro que su plan ahora que regrese a la Casa Blanca es construir un imperio. Lo que hemos visto en su última conferencia de su mansión en Mar-a-Lago no fue solo un despliegue de ego desmedido, sino un adelanto de una estrategia que suena más a un manual de expansión de esos del siglo XIX que a la política moderna. Y ojo, porque esto va mucho más allá de su retórica habitual. Estamos hablando de amenazas reales de tomar territorios clave, como por ejemplo Groenlandia, el Canal de Panamá y hasta Canadá. Y no es una exageración, como alguien decía en el chat, que son inventos míos y que ya estoy consumiendo alucinógenos. No, amigos, Trump habló de necesidades estratégicas, de seguridad económica y dejó abierta la posibilidad del uso de la fuerza militar. Y cuando un líder comienza a justificar una expansión territorial con esas palabras, si han leído la historia nos ha enseñado que las cosas siempre terminan mal. Pero empecemos por Groenlandia, porque esto no es nuevo. Trump ya lleva varios años obsesionado con la idea de que Dinamarca debería renunciar a la isla para proteger al mundo libre. Traducido así es como dennos esto para que nosotros controlemos todo o porque nosotros lo necesitamos. Y lo más absurdo, amigos, es que él afirma que los groenlandeses preferirían ser parte de Estados Unidos. ¿Por qué tanto interés en Groenlandia? Simple. No es solo una masa de hielo con 57,000 personas. Es un punto estratégico militar y económico. La base de Thule que Estados Unidos ha mantenido ahí desde la Guerra Fría es clave para su sistema de alerta temprana de misiles balísticos. Pero eso no es todo. Groenlandia tiene reservas importantes de petróleo, gas y minerales raros como el cobre y el zinc. Y aunque apenas han explorado partes pequeñas debido a las duras condiciones climáticas, las grandes potencias saben que el potencial económico ahí es inmenso. De ahí viene el amor por Groenlandia. Dinamarca dejó claro que Groenlandia pues no está en venta y ya Estados Unidos desde 1946 había ofrecido $100 millones en oro por la isla. También en ese entonces le dijeron que no, pero Trump no lo ve como un no definitivo. En su cabeza, en sus ideas, los groenlandeses solo están esperando a que llegue el salvador ideal y ese es él. Y aquí las cosas pues se complican. Francia y Alemania ya han tomado una postura para defender la soberanía de Groenlandia. Esa nota, si no la han visto, les recomiendo que vean el en vivo de Víctor en The Mexican Family, que lo acaba de hacer hace un momento y ahí les explica todo eso. Y esto pone a la OTAN en un dilema gigantesco. ¿Qué haces cuando el problema viene de adentro? Bueno, pues la OTAN no es una alianza defensiva que muchos piensan. Es una maquinaria de intereses cruzados que cuando le conviene actúa como un árbitro y cuando no, como dueño y señor. Y ahora, pues está al borde de su propia fractura. Las tensiones internas han dejado al descubierto lo que realmente es. Es un club exclusivo donde las reglas solo importan cuando favorecen a los de siempre. Y esta vez, el detonante pues es Donald Trump. Y obviamente las ambiciones territoriales que tiene. Y Trump lo ha dejado claro, no descarta usar la fuerza para conseguir lo que considera esencial para la seguridad de Estados Unidos. Pero el problema no es solo Trump. El problema es cómo reacciona la OTAN cuando uno de sus miembros amenaza con redibujar todas las fronteras y reescribir la soberanía de otros países. La OTAN se fundó bajo la idea, supuestamente, de proteger a sus miembros de amenazas externas. Pero ¿qué pasa si uno de sus miembros más fuertes decide ignorar las reglas y actuar como un depredador? Bueno, pues el impacto de una OTAN rota sería un reordenamiento completo del tablero de poder. Si la alianza se fragmenta, Europa, con Francia y Alemania tomando la delantera, tendría que avanzar hacia una política de defensa autónoma. No sería una elección, sino una necesidad de supervivencia. Sin la influencia directa de Estados Unidos, la política europea ya no giraría en torno a decisiones transatlánticas, sino a un bloque mucho más independiente que podría redefinir su propio papel en el mundo. Y eso, sin duda, sería un golpe directo para Washington, que ha convertido a la OTAN en su principal herramienta de control global. Para muestra lo que está pasando en este momento en Europa. ¿De quién dependen?
del gas estadounidense. ¿Por qué? Porque decidieron sancionar a Rusia. Y usando esa estrategia siempre se intenta pintar a Rusia y a China como los villanos de la historia. Pero ¿qué pasaría si el gran salvador es en realidad quien está incendiando la casa? Es por eso que China y Rusia pues han invertido tiempo y recursos en fortalecer sus alianzas estratégicas. Y tienen alianzas estratégicas sumamente alternativas, precisamente previendo que Occidente podría fragmentarse bajo el peso de sus propias contradicciones. No es casualidad que mientras la OTAN se tambalea en su unidad, bloques como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, pues se estén fortaleciendo. Y los BRICS acaban de aceptar un nuevo miembro, porque entendieron que si no juegan según las reglas de Occidente, te conviertes en automáticamente el malo del cuento. Y mientras la OTAN predica la estabilidad, sus intervenciones han dejado a países devastados y a sociedades fragmentadas. Desde Yugoslavia podemos ver su ruta de devastación hasta Libia. Las consecuencias de su defensa, y hay que decirlo entre comillas, han sido guerras, bombardeos y cambios de régimen. Y ahora con Trump queriendo jugar solo y otros miembros oponiéndose, la organización muestra sus fisuras más profundas. La realidad también, hay que decirlo, es que Trump ya había mostrado su desprecio por la OTAN desde antes. No es que le saliera ahorita el desamor. Durante su primer mandato, amenazó con salirse si los europeos no aumentaban su gasto militar. Ahora imaginen a un Trump remasterizado, más autoritario y agresivo, enfrentándose directamente a Francia y Alemania. Y esto no es un simple desacuerdo diplomático. Esto puede ser el principio del fin de la alianza. Pero Groenlandia no es el único objetivo en la lista de Donald Trump. También mencionó al Canal de Panamá. Ya hicimos un video también aquí en el canal, lo pueden ir a ver, que el Canal de Panamá es un lugar con un historial de intervenciones estadounidenses. Desde 1914 hasta 1999 estuvo bajo el control de Washington, hasta que Panamá recuperó su soberanía tras una lucha de décadas. Ahora Trump insinúa que tal vez deberían reclamarlo. Como era de esperarse, pues Panamá no se quedó callado y tampoco sus vecinos, como fueron México, Colombia y hasta Venezuela, que ya han manifestado su apoyo a Panamá, dejando claro que no van a permitir que se reviva esa época de intervencionismo, porque América Latina no es un peón en este tablero por las potencias. Es lo que las potencias han querido hacer de América Latina, un peón, tratarla así. Si la OTAN colapsa y Estados Unidos busca reafirmar su poder en la región, países como México, Brasil y Argentina tendrían que decidir si se alinean o fortalecen su soberanía con nuevos pactos y alianzas. Y esto podría ser el inicio de una nueva era de resistencia regional o de nuevos conflictos. Panamá es el ejemplo más claro, amigos. El control del canal no es solo una cuestión de logística, es un símbolo de independencia. Si Donald Trump decide avanzar con esa amenaza, toda América Latina vería en ello un intento de neocolonialismo, algo que ya lo sufrimos. La respuesta no sería solo diplomática, podría haber una escalada de tensiones que reavive viejas heridas. Pero como si no fuera suficiente para Donald Trump, también apunta al norte y dijo que Estados Unidos le da subvenciones a Canadá con más de $100 millones al año y sugirió que eliminar la frontera fortalecería la seguridad nacional. Básicamente está proponiendo anexar a Canadá como si fuera una provincia rebelde que necesita protección o como si fuera una reserva natural más para Estados Unidos. Pues la respuesta del que todavía está en la silla del primer ministro Justin Trudeau fue contundente. Eso no va a pasar. Y ya Elon Musk, ya saben que ahora hace política en el teléfono, también le contestó y le dijo: chica, tú ya no estás en la silla, ya no eres la gobernadora de Canadá. Pero aunque ya dimitió, aún no nombran al nuevo primer ministro de Canadá y pues sigue en la silla de facto. Y es que aunque Canadá y Estados Unidos son socios comerciales clave, sugerir una anexión es cruzar una línea que ni los más conservadores en Canadá van a aceptar. Y aquí ya no estamos hablando de una alianza, sino de un intento de absorción. Y aunque Elon Musk ha sacado encuestas en las que supuestamente dice que el 13% de los canadienses estamos de acuerdo en unirnos a Estados Unidos,
Pues yo no sé de dónde saca esas encuestas y si legítimamente son canadienses, porque los canadienses no quieren unirse a Estados Unidos. Por lo menos en el pueblo donde yo vivo, nadie quiere estar con Estados Unidos. Faltaría ver de dónde sale ese porcentaje. Y también recordemos que Canadá es miembro de la OTAN, así que ahí va una raya más al tigre de la OTAN, porque la OTAN está en un punto de inflexión histórico, amigos. Lo que pasa o lo que pase con Groenlandia, Panamá y Canadá no solo va a definir su futuro, sino que también podría desatar una reconfiguración completa del orden global. Si la alianza se mantiene unida bajo el liderazgo impositivo de Estados Unidos, va a seguir siendo un instrumento de políticas expansionistas. Esto no solo es un dilema diplomático, es una advertencia sobre lo fácil y lo frágil que es el concepto de estabilidad cuando depende de estructuras creadas para servir a unos pocos. La verdadera pregunta no es si la OTAN va a sobrevivir, sino qué tipo de mundo va a surgir de su colapso o de su continuidad. Y sobre todo, ¿quién pagará el precio de mantener un sistema donde proteger, y hay que poner entre comillas proteger, significa en muchos casos someter? Y hoy lo que estamos viendo, pues es eso, lo que Donald Trump intenta hacer tratando de someter a los demás. De hecho, los invito a que vean, la pueden encontrar la entrevista que dio ayer Donald Trump en Mar-a-Lago. No tiene desperdicio, ¿eh? Y cuando digo no tiene desperdicio, habló hasta de Hezbollah. Cuando le preguntaron si iba a indultar a los que están detenidos por el asalto al Capitolio del 6 de enero, él dijo que iba a ver si Hezbollah estaba involucrado en eso. Y luego dice uno, ¿por qué sacó a Hezbollah a colación? Y luego dijo que se iba a intervenir con lo de que si no suelta jamás a los rehenes, se va a desatar el infierno sobre Medio Oriente. Y luego saca a Hezbollah y luego habló de cómo los calentadores de gas, que si tú tienes un calentador de gas o eléctrico y que las nuevas regaderas están diseñadas para que estemos más tiempo en la regadera y que ahora pasamos más tiempo en la regadera que antes, que porque el mecanismo que tienen para ahorrar agua hace que el agua caiga gota a gota. Entonces, amigos, honestamente, más que un discurso planeado para su llegada, fue como un discurso de lo que se me venga ocurriendo. Y vimos que soltó que el Golfo de México le va a cambiar el nombre, que porque ahora él sería el Golfo de América, y entonces vemos que Groenlandia, como que trae muchas ideas que no ha logrado concretar, pero cuando vemos que repite y repite su idea de expansionismo, hay que recordar, como decía mi hijo, hay que recordar al pintor austriaco. Así empezó la Segunda Guerra Mundial con un pintor austriaco que se quería expandir. Entonces, por eso les digo, si algo nos ha enseñado la historia es que con estas ideas del expansionismo nunca terminan bien y hay que tenerle un ojo a Donald Trump, porque hoy vemos un Donald Trump que viene con su intención de imperialismo, de colonialismo, de expansión y que viene muy apoyado por un multimillonario, el hombre más rico del mundo, que tiene 6,000 satélites en el espacio, y entonces vemos cómo hay ciertas cosas que hoy se vuelven mucho más peligrosas que hace 4 años en el tablero geopolítico y en el tablero mundial. Así que no hay que echar todas las declaraciones que hace Donald Trump en saco roto, hay que mantenerle un ojo, porque por algo las está diciendo y no nada más son porque, aunque parezcan ocurrencias del día y porque quiere seguir manteniendo sus niveles de popularidad altos, ahorita que ya está por acercarse a la silla, porque sabe que Estados Unidos ha perdido el control de todo el mundo, como lo tenía anteriormente, que ya no, ahora están haciendo el mundo multipolar. Entonces hay que ver todo lo que se está moviendo en este nuevo cambio de juego y ver qué nuevas cosas van a salir de todo esto. ¿Saben qué es más humillante que perder un recurso clave en plena guerra? Que te lo arrebatan en tu propia casa mientras pensabas que todo estaba bajo control. Así es, Rusia acaba de recuperar uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa, justo frente a las narices de Reino Unido. ¿Cómo sucedió esto? Pues prepárense,
porque esta historia es digna de una película de Hollywood, pero de esas de conspiraciones. Pero desafortunadamente no tiene un final feliz para Occidente. Pues resulta que este yacimiento que está ubicado en la región de Chechen, en Ucrania, pues había sido entregado, o más bien casi regalado, a una empresa australiano-europea llamada European Lithium, que era propiedad supuestamente de un empresario británico, Anthony Sage. ¿Y quién hizo esa transferencia posible y esta casi absurda transferencia? Bueno, pues el mismísimo Zelensky, que en lugar de resguardar los recursos de su país, pues prácticamente los está rifando en una subasta geopolítica. Pero pues en las rifas siempre se trata de obtener ganancias. Aquí no me importa, dame lo menos que me puedas dar y llévatelo. ¿Pero a cambio de qué? Pues de apoyo occidental, supuestamente. Por si fuera poco, todo esto se había mantenido bajo la mesa, oculto, hasta que ¡boom! Un año después, pues Rusia entra en escena y toma el control total de este depósito multimillonario. Pues ahora, desde que Rusia no se anda con rodeos, según el presidente de la Comisión de la Cámara Pública de la Federación Rusa para Asuntos de Soberanía, todo este asunto fue básicamente un robo descarado facilitado por Zelensky. Y ojo, no es la primera vez que escuchamos acusaciones de este tipo contra Zelensky y también contra su gobierno. Pero ahora, con los planes británicos frustrados, el control vuelve a Moscú y el mensaje es claro. Aquí mandamos nosotros. El litio es el oro blanco, es imprescindible para la fabricación de baterías, tecnología de punta y básicamente cualquier cosa que quiera moverse en un futuro eléctrico. Pero, ¿por qué es conocido como el oro blanco? Por una razón, es fundamental para la producción de tecnología moderna. Sin él, no hay transición energética, no hay autos eléctricos y, por consecuencia, pues no hay futuro verde en Europa. ¿Y quién controla ahora una buena parte de esa clave? Rusia. Y esto pone a Reino Unido en jaque. Y no solo a ellos, sino a todo Occidente. ¿Sabían que una batería de coche eléctrico en promedio lleva entre 8 y 10 kilos de litio? Ahora vamos a multiplicar eso por la demanda de los próximos años, cuando todos quieran pasarse al auto eléctrico en Europa, porque ese es su plan. En 2030 se tiene estimado que se vendan más de 40 millones de autos eléctricos al año. Hagan cuentas y verán la locura. Cada gramo de litio cuenta y aquí es donde Rusia ha dado un golpe maestro. Ahora, ¿qué pasa cuando un país pierde acceso a uno de los minerales más estratégicos del planeta? ¿Cómo afecta eso no solo a la producción, sino a la influencia política global? Exacto, esto es mucho más grande que un yacimiento. Para dimensionar la magnitud de esto, piensen que según estimaciones recientes, el litio de Chechen tiene un valor de miles de millones de dólares y Zelensky lo había vendido por una fracción supuestamente por apoyo occidental. Y esto nos lleva a otro punto. ¿Qué implica esto para la guerra en Ucrania? Porque sí, esto no es solo un tema económico, que de por sí ya es un descalabro fuerte, es un golpe político y estratégico. Los recursos naturales siempre han sido motivo de conflicto y la historia lo confirma. Desde las guerras por el petróleo hasta las disputas por los minerales raros, los grandes imperios siempre han buscado controlar estos tesoros y ahora con el litio, pues la historia se repite. Por cierto, un dato sumamente interesante. En 2021, Ucrania ya había identificado más de 500,000 toneladas de reservas de litio. No es poca cosa. Ahora imaginemos lo que significa perder un recurso de esa magnitud en plena crisis. No solo afecta a Ucrania, sino también a sus aliados que contaban con esa explotación para sus futuros proyectos. ¿Cuántos contratos, cuántas inversiones y cuántos planes verdes se van a venir abajo por esta jugada rusa? Y volviendo al Reino Unido, esto no es solo un traspié económico, es un descalabro a su reputación. Desde el Brexit, Londres ha intentado reforzar su imagen como una potencia independiente, capaz de negociar y de salir adelante sola, sin ayuda. Pero con este revés queda claro que las cosas no son tan fáciles como ellos las quieren hacer ver.
¿Cómo van a justificar ahora esta pérdida ante sus ciudadanos y ante el mundo? Por otro lado, Rusia sabe que controlar recursos de este calibre no solo les da poder económico, sino poder negociador. Y aquí eso es clave. En un mundo donde la demanda de litio sigue subiendo, tener un acceso privilegiado es como tener el comodín en el bolsillo. Y miren, no son notas que se estén inventando los medios occidentales de lo de este yacimiento. De hecho, les voy a mostrar notas de hace 2 años para que vean de medios occidentales que lo que estamos trayendo es real. Ucrania puede ser uno de los mayores productores de litio en el mundo. Si ustedes ven, esa nota es del 2022. Luego tenemos la nota del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, donde dice que es desde el año pasado, futuro de las materias primas críticas, el papel estratégico de Ucrania en las cadenas globales de suministro. Para que vayamos dimensionando el golpe tan fuerte que es para la Unión Europea y para Inglaterra perder esto. Y luego la nota del día de la vamos a buscar ahorita, pero medios, por supuesto, occidentales la están tratando de cubrir, pero es una nota real porque está justo en la región que acaba de recuperar Rusia. Una jugada maestra por parte de Zelensky. Vamos a ir atando cabos para que sepan por qué Zelensky ya sabía esto y aún así decidió timar, como timó hace tiempo a BlackRock. Y no solo se trata de extraer el recurso, sino de cómo van a manejar quién lo tiene y quién no tiene litio, que va siendo sumamente esencial, porque también hace apenas unas horas acaba de salir una nota en donde China tiene uno de los, ahora sí, minas de litio más grandes del mundo. China que no está alineado con los intereses de Occidente ni de la Unión Europea. Y ahora Rusia. ¿Quiénes están teniendo el control de litio en el mundo? Rusia y China. Y los que están entrando a los BRICS, que son un grupo completamente opuesto a Occidente, a la OTAN y a todos los intereses de la Unión Europea. Y aquí entra otro detalle clave. Anthony Sage y su empresa Elegante solo eran un puente para que Reino Unido pues pudiera controlar indirectamente ese recurso. ¿Pero quién los ayudó? Pues Zelensky. Y esto plantea la pregunta que muchos se niegan a hacer. ¿Cuánto más va a entregar este hombre en nombre de la ayuda externa? Está saqueando a Ucrania. Porque ya no solo se trata de armas y de acuerdos, sino de los activos más valiosos que un país puede tener. Es irónico, ¿no? En teoría, Ucrania debería ser un símbolo de resistencia y de orgullo nacional, pero lo que vemos es una economía saqueada desde dentro con concesiones ridículas disfrazadas de alianzas estratégicas, porque está vendiendo, por decir algo, malbaratando todos los recursos con los que Ucrania se podría levantar. Y ahora que Rusia ha recuperado el control de este yacimiento, ¿qué queda para Occidente? Pues promesas vacías y un recordatorio de que no siempre pueden salirse con la suya. Sobre todo cuando Zelensky desde hace un año, sabía que esa zona estaba en peligro y que muy pronto Rusia la iba a tomar. Occidente se dejó engañar o confió en que no iban a llegar, tenían demasiada fe en que Rusia no iba a llegar a esa zona y decidió comprarle esa mina a Zelensky a precio, como decimos en México, a precio de gallina flaca, a precio de nada, porque para ellos era el negociazo de su vida. Y hoy el negociazo de su vida resultó ser una pérdida enorme. Y lo más impresionante, pues, es la reacción del otro lado. Silencio total. Están borrando la nota, la están ocultando, como si nadie quisiera admitir que perdieron un recurso clave frente al país al que subestimaron una y otra vez, porque al final esto es una señal de advertencia. Las potencias occidentales están perdiendo terreno, literalmente. Hablemos de estrategia. Recuperar un depósito de litio en plena guerra no es casualidad. Esto es el resultado de una política calculada para cambiar el tablero del juego. Lo hizo la OTAN. Fue una estrategia muy calculada cuando ingresaron en Kursk. Justo la misma estrategia que está aplicándose Rusia en este momento contra Zelensky y bingo, se llevan una mina de litio.
Y Rusia no solo está respondiendo a las sanciones y a los embargos, está reescribiendo las reglas. ¿Recuerda cuando decían que iban a hacer que Rusia quedara aislada, que se convirtiera en un paria internacional? Bueno, aquí estamos viendo cómo retoman el control de recursos que son fundamentales para el desarrollo, mientras Reino Unido y compañía pierden su apuesta en la región. Y esto no es solo una historia de minerales, es un recordatorio de lo que sucede cuando una potencia se enfoca en resistir en lugar de ceder y se enfoca en lo que realmente importa, los minerales que son los que van a mover el mundo. Y ojo, porque esto tiene implicaciones enormes para la producción global de baterías, porque sin el litio, la famosa transición a energías limpias de Europa no tiene sentido. Y si Rusia controla una parte importante y la otra la controla China del suministro, ¿quién creen que tiene la ventaja ahora? Este golpe estratégico pone en jaque no solo al Reino Unido, sino a todo el aparato industrial que depende de ese suministro. De repente, todos los discursos sobre independencia energética suenan vacíos cuando te das cuenta de que el recurso más crítico ya no está en las manos aliadas o en los amigos, cayó en las manos enemigas. Entonces, la pregunta ya no es quién controla el litio, sino qué sigue después de esto, porque si hoy es el litio, mañana pueden ser otros recursos clave y ahí es donde empieza a dibujarse un futuro muy distinto al que los estrategas de Occidente habían planeado. Pero lo más frustrante para ellos es que no pueden revertir esto tan fácilmente. Estamos hablando de un yacimiento físicamente bajo control ruso. No es algo que se resuelve con sanciones y con reuniones diplomáticas. Queda claro que esto no es solo sobre el yacimiento, es más sobre los recursos que se están disputando. Es un recordatorio de que en este juego de poder global no basta con sanciones ni con discursos. Lo que importa es quién tiene, quién conserva o quién conquista los recursos y quién puede controlar su flujo. Rusia acaba de anotarse un punto enorme, o como diríamos en Latinoamérica, un golazo. Y si algo queda claro es que la competencia por estos tesoros modernos no va a detenerse aquí. Y la narrativa de que Rusia estaba acorralada, pues no era más que eso, una narrativa, porque un país acorralado, amigos, no recupera recursos energéticos, no se lleva a la mina más grande de litio de Europa en medio de un conflicto. Y si esto les sorprendió, pues prepárense, porque cada vez estamos viendo cómo el mapa de poder económico y militar se redibuja. Y quienes no entiendan de eso, pues se van a quedar obsoletos, amigos, porque hoy lo que estamos viendo, como lo dijimos desde un inicio, cuando inició este conflicto, no es solo porque Ucrania quería entrar a la OTAN. Eso fue lo primero que salió. Pero recuerden que esto inició cuando empezaron a salir los contratos que tenía Hunter Biden, el hijo del actual presidente, que ya está por salir, de Joe Biden. Todo eso empezó por la empresa de gas Burisma y que hemos visto que todo se está vendiendo por los recursos que tenía Ucrania. Ucrania era considerado, junto con Rusia, el granero del mundo. ¿A quién le vendió Zelensky unas tierras que eran las tierras más importantes para producir alimentos en Ucrania? A BlackRock. Tierras que recuperó Rusia, que las conquistó, que las anexionó o como ustedes le quieran decir. Mal negocio para BlackRock, porque no creo que ahora diga Vladimir Putin, está bien, yo te reconozco que Zelensky te las empeñó por apoyo, entonces llévate las tierras, no lo va a hacer. Luego, ¿qué estamos viendo? Que ahora la mina, desde hace un año que se las vendió a precio de nada, sabía que estaban en una zona en riesgo, sabía que estaban en una zona que iba a caer en manos rusas. Tal vez pensó que dándoles la mina, pues Inglaterra le iba a meter más dinero, el Reino Unido le iba a meter más dinero para defensa, que iban a pelear con uñas y dientes esa zona. Y oh sorpresa, en una jugada que nadie se vio venir, Rusia toma el control de la mina. Y hoy vemos que los BRICS o Rusia traen el petróleo, porque el petrodólar ya no existe, traen el petróleo, traen el litio, que es sumamente importante, y traen muchísimos de los recursos y las tierras raras en el bolsillo. Y estamos viendo entonces cómo los enemigos del bloque occidental están teniendo el control de todo, porque justo les decía, la nota de litio de China es de hoy.
Y también, si ustedes empiezan a atar cabitos, amigos, hay que atar cabos, recuerden, de todo lo que anda suelto. Recuerden que ayer les hablábamos de Elon Musk. Hubo una amiga que se apasionó demasiado en los comentarios y me decía, ¿cómo es posible? Casi se desgarraba las vestiduras por Elon Musk. Que tú te atrevas a criticarlo. Él es casi como un enviado de Dios a la tierra que está ayudando. Para las niñas del tráfico infantil, saben que desafortunadamente no podemos decir las cosas como son de esos delitos tan graves que se cometieron contra unas niñas porque no censuran, pero pueden leer las notas de lo que se acusa el primer ministro y que lo está haciendo público Elon Musk. Exacto, lo está haciendo público y me parece maravilloso que se conozcan todos los nombres de los cochinos que están metidos en esa lista. Recuerden que no puedo decir las palabras para que no me bloqueen, pero de todos los cochinos que están en esa lista, me parece muy bien, pero no se está pidiendo justicia, amigos. No se han reabierto los casos, no se está poniendo nueva gente en esos casos para que se investigue y les llegue la justicia a las víctimas, que es lo menos que se merecen, justicia. No, se está haciendo público esto porque ¿quién necesita litio para sus autos eléctricos? Elon Musk. ¿De dónde tenía el litio? ¿De dónde iba a tener ese litio? De la mina que hoy tiene Rusia bajo control. Entonces, por eso estamos viendo que Elon Musk está atacando al Reino Unido. No es solamente porque le interese la niñez, las víctimas de este terrible delito. Es que hay intereses que le duelen. Entonces, la manera de atacar por los millones que se dejó de llevar a la bolsa es esa. Pero hasta ahorita no hemos visto que empiecen a abrir investigaciones. Entonces, sí, qué bueno que se dé, que se haga público esto, qué bueno que se abrieran los expedientes y que llegue a la justicia. Pero ojo, hay que pedir eso, la justicia. No hacerlo porque al señor Elon Musk le duele ahora el bolsillo, porque esa información la tenía justo desde antes de que esa persona llegara al cargo. ¿Por qué la saca ahorita? Ya lo saben. Aquí está en esta nota, amigos. Entonces, si nos ponemos a atar cabos, son solo intereses los que están moviendo al mundo. No, es como cuando salió Bill Gates a decir que le preocupa la hambruna mundial. Qué casualidad que al señor le preocupa tanto la hambruna mundial y le preocupa tanto la humanidad cuando tiene granjas de mosquitos, cuando compra todas las tierras, está comprando un montón de tierras en Estados Unidos para convertirse en el granjero más grande. Entonces, hay que analizar qué hay detrás de todo lo que parece maravilloso. Muchas gracias, amigos, a todos por estar aquí. 200,000 gracias porque ya somos 200,000 suscriptores en mi canal. Así que muchísimas gracias por suscribirse, por ver mis videos, por dejarle like. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir porque al algoritmo no le gusta nuestro contenido y siempre busca bloquearnos. Yo soy Alba y nos vemos en un siguiente video.